Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde, para empezar es hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén mirando. De nuevo con ustedes, Cristian Rodríguez, dándole continuidad a la serie de videos que hemos estado discutiendo sobre el valor de los negocios y cómo es el proceso de emprendimiento. Entonces, como habíamos quedado en el video anterior, la idea es que empecemos a expandir un poco los conceptos, mismos conceptos que hoy por hoy estamos utilizando con Oscar en lo que va a ser la creación de nuestra propia plataforma de emprendimiento. Entonces, trayendo un breve recap de lo que han sido discusiones por varias semanas con Oscar, creo que sintetizando un poco los puntos que son necesarios para la creación de una nueva empresa, debemos enfocar primero la idea del negocio. Esto es muy importante porque la idea del negocio, yo sé que mucha gente la está viendo desde la perspectiva económica, pero no solamente es plata. Yo creo que también necesita uno sentir lo que está haciendo, desear lo que está haciendo, y suena un poco chistoso, pero cuando uno no le puede poner pasión a lo que hace, es mucho más difícil sobrellevar los momentos que pueden volverse un poco más o menos complicados, depende de los momentos. Pero siempre vencer la inercia va a llevar un poco de dificultad, y en este punto es donde necesitamos estar muy alineados con la idea de negocio, con la pasión que sentimos hacia la idea de negocio, y a partir de ahí empezar a derivar en los posibles. Igual, acá siempre es importante tener una visión clara del producto, del servicio, del portafolio, sin perder la idea de que para iniciar siempre hace falta iniciar desde una perspectiva más pequeña y a veces un MVP. Es importante también definirlo. Cómo hacer nuestro time to market y cómo hacer ese approach con nuestros clientes. De ahí que tenemos que entrar en el segundo paso, que es el análisis del entorno. El análisis del entorno no es otra cosa que mirar las 5 fuerzas de Porter. Creo que vamos a hacer un video más adelante, pero acá es importante entender un análisis de la demanda, análisis de la oferta y análisis de la competencia. En análisis de la oferta siempre es importante tener en cuenta los productos sustitutos y las cadenas de sustitución. A veces es muy importante eso para poder hacer los diagramas de valor de nuestro portafolio, de nuestros productos, y así poder ser mucho más asertivos a la hora de ir hacia el mercado. Después entonces empezamos a entender cómo va a ser nuestra estructuración dentro de nuestro negocio, cómo van a ser nuestros clientes. Digamos que hay que ser China para apuntarle al 95% de los clientes a través de ofertas muy variadas y con un músculo financiero muy importante. En el caso de nosotros como emprendedores, se vuelve mucho más importante que empecemos a segmentar. Es como apuntar con una aguja, pero a los clientes que nosotros queremos. Y eso es lo que puede dar nuestro modelo inicial, nuestro approach inicial. Y acá vienen temas muy importantes con preguntas como: ¿qué quiero? ¿Vender un iPhone de $1,500 a 100 personas o quiero vender 100 celulares de baja gama a 1,000 personas? En cualquiera de los casos podemos acercarnos hasta nuestro objetivo financiero, pero vamos a tener que tener consideraciones diferentes en el camino. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestro público objetivo vamos a tener que definir una forma de comunicación que sea asertiva, que sea entendible. ¿Por qué? Es importante en el tema de los negocios y en la vida también entender que la comunicación es imposible no tenerla. Nosotros nos vamos a comunicar de una forma, gústenos o no nos guste, los colores que elijamos, el logo que escojamos, nuestro branding, etcétera, etcétera, etcétera. En general, nosotros siempre vamos a estarnos comunicando a través de todos los puntos de contacto con nuestro cliente. Incluso si no tenemos puntos de contacto, también ese es un mensaje. Normalmente uno muy negativo, pero es un mensaje al fin y al cabo. Después viene ya un poco de entrarnos más en lo que es la parte organizacional. Entonces es entender cómo es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores corporativos
y empezar a entender los organigramas. Acá hay varios puntos importantes y es que desde la visión nosotros tenemos que empezar a ser realistas. En el mundo empresarial, visión, misión y valores organizacionales, así como los objetivos, necesitan ser redefinidos como mínimo una vez cada quinquenio. Pero idealmente nosotros deberíamos estar repasando estos elementos cada 3 años, 2 años. Digamos que no deben ser periodos de tiempo tan cortos que la realización no sea posible, pero tampoco tiempos tan grandes que para la próxima vez que los miramos ya seamos obsoletos y que no podamos redefinir la curva S de nuestro producto. Entonces, un consejo muy importante acá y es que la visión no esté limitada, no me malentiendan ahí, pero sí que tenga un foco geográfico y un periodo de tiempo. Queremos llegar a ser los mejores en este segmento para el 2026. Eso, por ejemplo, podría ser una visión dependiendo del producto que tú quieras. Ya la misión viene un poquito más de qué venimos a hacer con este producto por la gente, qué venimos a hacer con esta empresa por nuestro entorno. Entonces acá es importante porque habla del valor que estamos ofreciendo, de cómo nosotros somos valiosos y nos ofrecemos a los demás. Entonces, insisto, ese es nuestro primer punto de contacto con nuestros clientes. Este es nuestra acta de derechos, es lo que vamos a recitar, va a ser nuestro himno. Todo lo que hagamos después de esta definición debe reflejar esto para que seamos coherentes y así mismo seamos interpretados en nuestro entorno. Cuando ya tenemos esta visión, digamos que aquí ya nos dimos un poco el derecho de soñar lo que queremos ser, entonces ya tenemos que empezar a hacer un plan financiero. El plan financiero no solamente tiene que incluir los costos de un posible kickoff, los costos como podamos llegar a tener un MVP, sino también tenemos que pensar en los costos operativos y cuáles van a ser los tiempos en que vamos a empezar a percibir ingresos y cómo vamos a financiar en un periodo largo de tiempo en nuestra operación. Eso se vuelve muy, muy importante. Entonces, acá tenemos que tener ciertas claridades. No esperemos ser millonarios en 15 días. Tenemos que esperar un tiempo y tenemos que empezar a hacer la estabilización. El comienzo, el momento inicial de un producto es inversión. El momento intermedio va a ser estabilización, donde podamos cubrir nuestros costos. Y a partir de ese momento vienen los tiempos de reinversión que ya pueden dejar un margen de utilidades para el grupo de personas o los accionistas de esta empresa. Pero hay que ser realistas, siempre muy realistas, porque normalmente en esta parte financiera es donde podemos llegar. O sea, me recuerda cuando yo estaba haciendo mi plan del MBA, tenía que presentar un plan empresarial y resulta que era un plan buenísimo, pero necesitaba una inversión inicial en esa época como de 50 millones de euros. Entonces era totalmente irrealizable. Podía ser una idea interesante, pero en ese momento para mí era irrealizable. Siempre hay que buscar una pieza más pequeña que vuelva eso irrealizable realizable. Y parte de eso es lo que estamos haciendo con Oscar, buscando ese approach para poder hacer un time to market más pequeño que nos permita apalancar el crecimiento hacia el producto que estamos buscando. Y de ahí viene un poco la estrategia comercial y de marketing. Acá es importante siempre, ante todo, la honestidad. Tenemos que ser claros. Si somos claros en los valores que estamos ofreciendo, comuniquémoslos. También seamos honestos en lo que queremos llegar a ser. Porque muchas veces cuando buscamos inversión externa o cuando estamos buscando clientes o cuando estamos buscando vender servicios, no solamente vendemos lo que tenemos hoy, sino muchas veces estamos vendiendo lo que queremos llegar a ser, lo que queremos llegar a ofrecer. Entonces es importante la coherencia en cómo vayamos aplicando todos estos mensajes y todas estas cadenas de comunicación hacia el futuro. Entonces hay mensajes que nosotros podemos tener, como Oscar y yo sabemos que cuando NewsEdge Pro esté completamente desarrollado, vamos a tener una misión y un conocimiento de negocio que nos permita predecir riesgos. Pero hoy en día eso no es una realidad. Hacia allá estamos apuntando. Ya más adelante les mostraremos un poco de lo que estamos pensando para estos pasos iniciales de nuestros productos a través de esta serie de videos también.
pero de ahí es importante el plan de comunicación con nuestros clientes, el plan de comunicación con nuestros accionistas. En general, tener un plan de comunicación que abarque a todos nuestros stakeholders de negocio. También está el valor empresarial y acá viene con un poco todo lo demás y es tener claridad para nosotros de nuestra propuesta única de valor y cómo la estamos segmentando, distribuyendo y llevando en términos de un portafolio de productos, unos productos, y así es como vamos a estar entregándole al mercado todo lo que viene siendo nuestra propuesta de valor. Acá es bien importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y entender si estamos apuntándole a un océano azul donde tenemos oportunidades, donde nuestra propuesta de valor es única, donde vamos a tener cierta receptividad por parte de las personas que queremos que nos conozcan, o si por el contrario estamos entrando en un océano rojo donde ya tenemos muchos competidores, donde las barreras de entrada no son muy altas, donde vamos a esperar que la competencia sea agresiva. En ambos casos vamos a necesitar hacer propuestas de negocio completamente diferentes y depende de nuestro músculo financiero y insisto, de la propuesta que tengamos con respecto a todos estos competidores, los que nos va a permitir sobresalir o no en cada uno de esos elementos. Última y no menos importante es tener una buena preparación legal y fiscal, entender cuáles son nuestras cargas impositivas, entender todos los procedimientos que tenemos para hacer el establecimiento de la empresa. Normalmente, por ejemplo, en Colombia existen las cámaras de comercio en cada ciudad principal y allí vamos a tener mucha ayuda para poder hacer la creación de las empresas. De aquí para allá, el resto es un monitoreo, tener unos scorecards claras, tener KPIs, OKRs muy claros que estén mostrándonos cómo estamos aproximándonos hacia esta propuesta de valor. Bueno, espero que este tema les haya sido de su agrado. Si les interesa de lo que estamos hablando, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando estemos publicando nuevo contenido y por favor déjenme sus comentarios si quieren que abordemos algún tema con mayor profundidad. Muchas gracias y hasta pronto. Con Newsage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy.